Listo, bueno, primero buenas noches. Quiero agradecer mucho al Chato, a Frida, por la invitación que me dieron para presentar esta plática. Y me quiero robar unos segunditos para felicitar a Henry. Yo no tengo el gusto de conocerlo. Tengo exageradamente amigos buenos, pero muy buenos, y sobre todo de Cochabamba, o sea, Mérida, que es un excelente presentador, un excelente cirujano y amigo. Yo estuve en Cochabamba muchas veces, o sea, me trataron como hermanos, nos prestaron todavía una casa de Atenor Patiño, que es una casa, que es un palacio tremendo. Atenor Patiño era el rey del estaño. Su hija le gustó tanto México que le compró un hotelito. Ella se llamaba Marisabel y por lo tanto le compró el Marisabel Sheraton. O sea, así son los bolivianos de potentes. O sea, Henry, felicidades y qué padre tenerte aquí, igual que a Mérida y a muchos paisanos tuyos que ya son paisanos de nosotros. Esta diapositiva, pues me gusta mucho. A Frida le gusta más, bueno, pues la ponemos. Y vamos a hablar ya en materia, pues es la localización de las rupturas meniscales en nuestro tiempo. Nosotros hicimos ese trabajo, pues desde hace mucho tiempo hemos hecho mucha artroscopia, fundamos el primer servicio de artroscopia, y yo digo artroscopia porque yo me crié en España desde el punto de vista quirúrgico, artroscópico, no artroscopía, que le ponen aquí, un acento que no lleva. Y este es el hospital que actualmente yo trabajo, que es el Hospital Ángeles de las Lomas. Bueno, como introducción, pues vemos que la cirugía artroscópica, como ya la estuvo mencionando Henry, algunos le dan mayor auge, otros menos. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer, pues se decía mucho que para qué queremos ver por una cerradura si podemos abrir la puerta. Claro, puerta que se abre, puerta que se destroza, ¿no? Entonces, por lo tanto, y si abrimos la puerta, no vemos al ratero, al asesino que queda atrás de la puerta. O sea, una cirugía abierta nunca se va a ver tanto como una cirugía artroscópica. Entonces, la rodilla la dividimos someramente en las lesiones como traumática de tipo ortopédica. En la traumática, sobre todo las lesiones meniscales, las lesiones ligamentarias y fracturas ya sea óseas o de tipo del cartílago. Ortopédicas nos vamos más como a las condromalasias, o sea, las alteraciones del cartílago articular, sobre todo a nivel de la patela o rótula, las plicas sinoviales, que son invaginaciones o shelves o repisas de la membrana sinovial que se mete, o sea, porque hay plicas patológicas y plicas no patológicas que no se pellizcan en la articulación con el movimiento. Viene la artrosis cuando muy probablemente debido a muchas enfermedades o a una lesión traumática no bien diagnosticada. Y la sinovitis también, con muchas causas que pueden ocasionar esta inflamación de la sinovial. Encontramos que antiguamente se decía lesión de rodilla, te rompiste el menisco. No es cierto. O sea, sí, una gran cantidad de lesiones de la rodilla son lesiones meniscales, pero no toda la lesión de rodilla se traduce a una lesión meniscal. Entonces hicimos este trabajo con estos objetivos discretos, que es exponer nuestra experiencia en la localización de las lesiones meniscales. Y repasamos la clasificación que usamos nosotros, que no es nuestra, sino es del doctor O'Connor, que es un agente. Como materiales y métodos que presentamos para este pequeño trabajo, hicimos un corte. Nosotros llevamos ya, ¿no?, un total entre las que hice desde que
inauguramos el servicio de artroscopia en el Hospital de Trauma. A la fecha, pues un poquito más de 13,000 artroscopias, pero es difícil, o sea, se pierde uno con tantos números. Este fue un corte que hicimos con 4,000 artroscopias. Se dice pronto, pero hay que hacer mucha clasificación, hay que hacer libretas. Ahora actualmente con las computadoras, pues ya las libretas van pasando a desuso, pero tiene uno que ir desde la primera artroscopia que se haga, de lo que hagan, anotarla, diagnóstico clínico, diagnóstico de resonancia y al final los hallazgos artroscópicos, pero siempre irlos puntualizarlo, ir juntando caso y caso hasta llegar a un buen número. Entonces nosotros revisamos estas 4,000 artroscopias y encontramos 2,000 lesiones de menisco en estas 4,000 artroscopias. Fue un tipo de estudio retrospectivo, observacional, descriptivo en una serie de casos. Probablemente hay gente que dice un valor de tipo científico, pues no es altísimo porque es un retrospectivo, pero yo creo que ya tiene un valor de fuerza por el número que vamos a presentar. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Todos los pacientes de ambos sexos, cualquier edad, pero siempre con un diagnóstico final de lesión de menisco. Platicaba yo en las semblanzas de mi maestro, el doctor Solares, que fue con el primero que hice yo una artroscopia en Centro Médico Nacional. Y aquí lo ven haciendo él con rayo láser, era muy molesto, porque tenía uno que ponerse esas gafas para no dañarse la retina para usar el rayo láser, que prácticamente ahora muchos pacientes nos dicen, ay doctor, me va a operar con rayo láser. No señor, le voy a hacer una artroscopia, que es con una camarita y viendo, pero no son rayos láser. Pero todavía se ha quedado en la imagen de los pacientes que operamos con rayo láser. Ya les platicaba yo que cuál es la clasificación, que es la del doctor O'Connor, que es una clasificación sencilla en cinco puntos, ¿no? La primera son lesiones de tipo longitudinales, aquí la ven, una lesión longitudinal, que son las que hacen las asas de cubo, asas de cubeta, que pueden ser muy grandes o pueden ser pequeñas, las lesiones de tipo horizontal, que es como si fuera un sándwich, o sea, se abre el menisco como una boca de pescado, las de tipo oblicua y las de tipo radial, que esas dos son difíciles de suturar, porque están en zona blanca y a veces llegan hasta zona roja y son difíciles. Nosotros suturamos muchos meniscos, pero solamente en zona roja. Y el grado 5 son las de tipo degenerativa, que son a veces la mezcla de todas o un menisco que no fue diagnosticado, que no fue tratado y llegó a una degeneración del menisco con rupturas por todos lados, que es imposible su reparación y lo único que nos queda es la meniscectomía, que para algunos es el menicidio, que tampoco no hay que criminalizarlo. Después dividimos nuestro menisco. Esos son dibujitos míos, entonces no pueden ser criticables, pero bueno, el chiste es tratar de simplificar. Entonces tenemos un tercio posterior, un tercio medio y un tercio anterior. El sexo en nuestros pacientes, pues importante. Masculino, mucho más que el femenino en un gran porcentaje, 1,326 a 600 casos. El grupo etario, pues en la tercera década de la vida, fue el grupo que se disparó muchísimo más. Muchísimos pacientes del tercero, segundo, cuarto, que fueron los grupos más importantes. Los niños, nosotros vemos pocos niños, o sea,
porque llegan poco a la consulta o se van más con el ortopedista pediátrico. Y qué bueno que sean como Henry, que tanto maneja la ortopedia pediátrica como la artroscopia. Entonces, y se va yendo hasta las épocas de la vida ya muy grandes, que ya las lesiones son más de tipo degenerativas y con otro tipo de tratamiento. ¿Qué resultados tuvimos con estas, bueno, de las 2000 artroscopias que revisamos con lesión de menisco? O sea, de las 4000 llegamos a 2000. En esas encontramos 3200 lesiones de menisco. O sea, de las rodillas que tienen dos meniscos, bueno, se rompen a veces dos, a veces uno solo, por eso nos salió ese número de artroscopias. La rodilla más lesionada en nuestra experiencia fue la rodilla derecha, generalmente es la más usada, por lo tanto, la que más trabaja y la que más se lesiona. El menisco más lesionado fue el menisco medial o menisco interno, y un poquito menos lesionado fue el menisco lateral. Un poquito menos, o sea, si ven es un 47%, un 53%, estadísticamente no es una significación importante. La clasificación de O'Connor en nosotros, el grado 1, o sea, longitudinal, fue el 32%, un gran número de casos. Horizontal, muy poquitos casos, fue 5.8, el oblicuo 25, radial 27 y degenerativos 9.7. Recuerden que nuestros pacientes eran pacientes jóvenes, entre la segunda, tercera máxima y cuarta década de la vida. Estos son pacientes jóvenes, por lo tanto, pues los procesos degenerativos eran menos importantes. Importante las lesiones longitudinales, que son las que más se pueden reparar suturando. Ya que nosotros, vuelvo a decir, yo solamente suturo las lesiones en zona roja, en menos de 3 centímetros, o sea, somos muy específicos para que nos vaya bien con la sutura meniscal. A veces llegamos a hacer túneles para la vascularización en las lesiones blancas, pero no con buenos resultados, pero no es tema de este trabajo. ¿Y dónde localizamos más las lesiones? Tercio posterior, 44%. Tercio medio, 49%. Y muy poquititos, o sea, el 7% en tercio anterior. O sea, ustedes pueden jugar estadísticamente, decirle al paciente, después de una magnífica exploración, su lesión es en el tercio posterior, tercio medio. Hay que explorar perfectamente bien las rodillas. Actualmente con el uso de la resonancia magnética, desgraciadamente nos vamos mucho más a primero hacer una resonancia y después a explorar al paciente, que eso es pésimo, ¿no? Somos clínicos, debemos explorar. Hay más de 100 signos meniscales. No podemos hacerle noción al paciente porque pues primero nos va a insultar porque le vamos a causar muchísimo dolor, pero hay que buscar 5 o 6, los que les gustan a ustedes, pero explorar muy bien su rodilla. Que tenemos que pedir una resonancia magnética porque los seguros le creen más a la resonancia, pues sí, pídanla, pero ustedes ya lleven un diagnóstico clínico bien establecido. Encontramos como hallazgos en meniscos discoides. Fueron 63 y todos de ellos laterales. Nosotros en nuestras visiones no vimos ningún menisco discoide medial. Hay alguna publicación por ahí que ya refiere meniscos discoides mediales. Nosotros no encontramos ninguno. Asas de cubo, o sea, en el menisco medial 250, menisco lateral 197. Había meniscos muy grandes, sobre todo a nivel del menisco medial, son
más grandes las lesiones en asa de cubo y bloquean más a la rodilla. Quiste popitlo o quiste del panadero o baker, como quieran llamarle, pues así se llama el señor, fueron 48 y todas tenían una lesión del menisco medial. Hay que reparar primero la lesión del menisco y salvo que el quiste popitlo sea enorme, hay que irlo a operar, si no, déjenlo y solo se va a reabsorber. Vuelvo a decir, correlación diagnóstica, tuvimos una correlación del 78%. Nosotros nos dedicamos prácticamente a la pura rodilla, por lo tanto exploramos muy bien la rodilla y tener este porcentaje de clínico, tener una comprobación es muy buena. Ya como conclusiones finales, pues revisamos un buen número de artroscopias, 4,000 se dicen rápido, pero es un buen. Encontramos 2,000 de ellas con lesión meniscal. De las 2,000 artroscopias fueron 3,200 con lesiones meniscales, con un diagnóstico correcto de un 78%. El masculino fue el más frecuente. La afectación más afectada fue la rodilla derecha, el menisco medial igual, más lesionado. Las lesiones longitudinales y radiales son las más importantes. Tercio medio y posterior fueron los más lesionados y es rara la lesión de un menisco en su tercio anterior. Pues yo nomás les agradezco. Bueno, es un trabajo. Traté de ser rápido, conciso y que les quede pues algo y estamos abiertos a discusión, pues a Henry y a mí, todas las preguntas que quieran ustedes hacer. Gracias por su atención.